actual. Les leo una cosa. Obligar a los niños a vestirse de niñas y a estas de niños puede arruinar para siempre su equilibrio psicoafectivo y empujarles al alcoholismo, la depresión y otros trastornos. Esto no lo dice un catequista ni un obispo, lo dice una víctima de la ideología de género y del transexualismo. Se trata de Walt Heyer, un norteamericano que terminó cambiándose de sexo después de una fuerte presión, se llamó Laura Jensen, y después de muchos años logró superar su problema de transexualidad después de un verdadero calvario que incluye un divorcio y adicción al alcohol. Walt Heyer envió una carta hace unos años a los colegios de Estados Unidos en la que criticaba este tipo de medidas, este tipo de leyes que tratan de imponer los comportamientos LGTB y el transexualismo, y decía, entre otras cosas, que el cambio de sexo es una aparente victoria a corto plazo, pero es un dolor que cargarás toda tu vida. No hay que olvidar que, según algunos informes, el índice de suicidios entre los transexuales en Estados Unidos llega al 41%, nada menos. Todo esto, que parece ciencia ficción, que parece una pesadilla, algo terrible, está más cerca de lo que imaginamos, porque hay una serie de leyes que han sido aprobadas en 11 comunidades autónomas españolas que tratan de imponer los contenidos LGTB en las aulas, en los colegios, a nuestros hijos. En los colegios públicos, en los concertados y en los privados. Tenemos en estas leyes que, por ejemplo, en el material escolar de algunos de estas leyes se dice que hay chicas que pueden tener pene, hay chicos que pueden tener vulva, te puedes cambiar de sexo, y en el material de apoyo tienen cuentos donde se habla, por ejemplo, de lo siguiente: mi princesito tiene 4 años, le gustan las cosas bonitas, su color favorito es el rosa, le gusta jugar a ponerse vestidos de niña, baila como una preciosa bailarina. Esto es material de apoyo de Abrazar la Diversidad, una guía editada por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. O, por ejemplo, otro cuento en este material de apoyo para el colegio, que se llama El rancho de Cris. Cris es una niña de 4 años que piensa que de mayor va a ser un hombre como su papá. Prefiere juegos y disfraces masculinos y disfruta imaginando que poseerá un rancho en el oeste. Bueno, todo esto lo tenemos ya aquí, en España. ¿Y qué hacemos ante todo esto? ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Ante unas leyes que se basan en una mentira. Borra la distinción más elemental que existe, la distinción entre varón y mujer. Unas leyes que dicen que el sexo es una construcción cultural, social, unas leyes que se cargan el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos, unas leyes que se cargan la presunción de inocencia y la libertad de expresión, 2 pilares del Estado de Derecho. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pues para responder a esta pregunta, en el encuentro actual de hoy, tenemos a una serie de expertos que conocen muy bien el tema y yo diría además que han luchado, se han batido el cobre heroicamente por defender a la familia y la vida, y la verdad es que nadie se lo reconoce. Tenemos a Rocío Monasterio, presidenta de Femidisidencias y de Vox de Madrid. Bienvenida. Tenemos a Miguel Gómez de Agüero, vicepresidente de Profesionales por la Ética, y que también, bueno, él se distinguió en una batalla cultural previa hace unos años, que fue la batalla por la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía, que era un primer paso, ¿no? Era un atropello ideológico, adoctrinamiento ideológico, pero bueno, parece que la ideología de género posiblemente sea una amenaza mayor, ¿no? Una amenaza sin duda mayor, sí. Así que me parece muy bien elegido el tema. Gracias por invitarme. Pues luego hablaremos de ello. Tenemos también a Juanjo Romero, director de Infocatólica, y que conoce muy bien tanto la educación como los temas de ideología de género. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente a Teresa García Noblejas, periodista y portavoz de Hazte Oír, que además Hazte Oír ahora mismo está en el ojo del huracán, ¿no? Está en el ojo del huracán porque, bueno, ¿qué es lo que ha hecho Hazte Oír? Ha publicado un libro, ha editado un libro que se llama ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio?, donde explican en qué consisten estas leyes de adoctrinamiento sexual, las leyes de estas 11 comunidades autónomas españolas. Bueno, pues este libro lo que ha provocado ha sido una reacción furibunda de una serie de comunidades autónomas, la mayor parte de ellas, que se han puesto como motos y han llegado a tildar el libro de homófobo, ¿no?
no sé, bueno, homófobo, y ha habido una comunidad autónoma, la de Extremadura, que ha dicho que mantenemos posiciones homófonas, con N. Yo hice un videoblog hablando de esto precisamente. Confunden la homofobia con la homofonía. Homofonía o homófono es una palabra griega que viene de homo, igual, y fono, sonido. Palabras que suenan igual pero que son distintas. Por ejemplo, habría del verbo abrir y habría del verbo haber. Bueno, la verdad es que en general los censores suelen ser bastante torpes, ¿no? Eso demuestra la falta de rigor de este tipo de gobernantes que tenemos. Bien, luego también tendremos con nosotros, todavía no ha llegado, Fernando Paz, que es historiador, que es profesor también, que es escritor y divulgador, entre otras cosas es colaborador del periódico Actual y que conoce muy bien la ideología de género. De hecho, tiene una conferencia en Internet, que la pueden consultar ustedes, que se llama En el reino de la locura, donde habla de la ideología de género y de las consecuencias que puede tener. Bueno, pues vamos a empezar. Primero a cada uno le hago una pregunta y luego ya pues comenzamos el debate sobre un tema que la verdad es que nos preocupa mucho a todos y sobre todo a los padres de familia, porque, en fin, ¿qué es lo que le van a enseñar a nuestros hijos? Quería empezar por Rocío preguntando, en primer lugar, para empezar por el principio, ¿por qué son estas leyes liberticidas? ¿Por qué van contra la libertad? ¿Por qué son inconstitucionales? Sería lo primero. Porque teóricamente ellos dicen que lo hacen para no discriminar al colectivo homosexual. ¿Está discriminado el colectivo homosexual? Mira, lo primero es que estas leyes son innecesarias, porque ya la Constitución española defiende que todos somos iguales ante la ley. Entonces yo, si fuera del colectivo LGTB, estaría realmente ofendido. Igual que me ofendo como mujer cuando hacen leyes solo para mí, ¿no? Entonces yo creo que la Constitución ya defiende que somos todos iguales y es innecesario. Y lo segundo y más importante, estas leyes son un atentado gravísimo contra la libertad. Contra la libertad de los padres a educar según sus valores, contra la libertad a poder expresarse, contra la libertad de poder comunicar y, por otra parte, lo grave de estas leyes es que es un intento de adoctrinamiento a todos, porque establecen un régimen de sanciones en el que eres gravemente castigado si no sigues toda esta ideología de género, que es una doctrina que nos quieren imponer, básicamente. Entonces, sobre todo, lo que tenemos que revolvernos es contra un atentado, contra una amenaza gravísima contra nuestra libertad como padres, como profesores, como comunicadores, como periodistas, como legisladores y como empresarios, para empezar a hablar. Entonces deberíamos estar todos, informarnos y sublevarnos con algo que nos está quitando parcelas de libertad. Y los políticos están en esta carrera por imponernos estas leyes y por restarnos libertad a los individuos, ¿no? Entonces es una batalla que debemos dar todos, confrontar con claridad de ideas y con valentía. De todas formas, ya que lo has mencionado y ya que antes ha salido Vox, bueno, lamentablemente la mayor parte de los políticos de España, de Europa y de América y de los partidos parece que están a favor de la ideología de género. O sea, parece que, incluido el Partido Popular, que se supone que defiende la familia y la vida, y parece que se ha pasado con armas y bagajes no sé si es un nuevo partido, el partido único de ideología de género. No sé bueno, cómo por desgracia, la mayoría de nuestros políticos hoy no están al servicio del individuo, ni para lo que mejora la sociedad. Están al servicio del mundialismo, están al servicio de determinadas doctrinas, de determinadas ideologías, como en este caso la ideología de género, y algunos antes luchaban era la lucha de clases y ahora es la lucha por la ideología de género, por el tema del género. Esto es un tema crucial en política hoy, un tema crucial. Entonces están todos entregados a determinados lobbies, y a determinadas instituciones, pero instituciones en las que incluyo a la ONU, en las que incluyo a gobiernos de muchísimos países y, por supuesto, en las que incluyo hoy a la mayoría de los partidos españoles y, por supuesto, el Partido Popular, que está entregado a la ideología de género y ha abandonado todos los principios de los que hablaba, que uno de ellos era la libertad. El Partido Popular ya no defiende la libertad, se ha entregado a las doctrinas que generalmente defendía la izquierda y está entregado a la ideología de género, pero además orgulloso de hacerlo. Entonces, bueno, pues es gravísimo, ¿no? Entonces, para eso, por partidos como es Vox, que es un partido pequeño, pues hemos decidido que tenemos que comprometernos por algo que creemos que es crucial y estamos dispuestos a defenderlo con valentía, con claridad y con coraje. Y a decirlo, además, en todos los sitios, aunque a veces sea impopular, ¿no?
porque es una batalla que hay que dar y a la que tenemos que invitar a otros muchos para que vayan con nosotros en un frente común. Muy bien. Muchas gracias. Miguel Gómez de Agüero, bueno, un poco la pregunta ha salido antes, ¿no? O sea, tú ya tienes experiencia en una batalla previa, que fue la educación para la ciudadanía en la época de Zapatero, ¿no? Sin embargo, parece que esta otra amenaza, la de ideología de género, es quizá mucho mayor o quizá más peligrosa. ¿En qué consiste un poco la experiencia de aquella primera batalla y cómo podíamos ganar esta segunda batalla que parece mucho más difícil? Bueno, hay que decir que esto fue efectivamente en torno del año 2007, cuando pues, se pretendió incluir en el currículo de nuestros adolescentes y jóvenes una asignatura denominada Educación para la Ciudadanía, que lo que pretendía era uniformar a un ciudadano estándar conforme a una serie de principios con los cuales muchos de los padres no estábamos de acuerdo. Estábamos de acuerdo en la educación cívica, estábamos de acuerdo en todo lo que fuera valores constitucionales, pero no estábamos de acuerdo en que se introdujera ideología en el aula. Y entendíamos que todo eso tenía que pasar por los padres y que, por lo tanto, pues la opción que nos quedaba era objetar. Más de 80.000 padres objetamos en conciencia en aquel momento, lo hicimos saber a los centros, sacamos a nuestros alumnos, nuestros hijos de las aulas. Aquella batalla, que fue una batalla verdaderamente épica, ¿no? de verdadera libertad, del mejor genio de los padres saliendo allí en forma de plataformas a dar ruedas de prensa y a defender en los colegios la libertad de sus hijos. Bueno, pues fue una batalla que sin duda tuvo su fruto. La asignatura finalmente, como sabéis, desapareció, pero lo que sí que es cierto es que la intención del legislador de aquel momento y la intención de lobbies que estaban detrás de esta asignatura no ha desaparecido y hoy se conforma pues, en forma de talleres y en forma de formación transversal que se pretende dar en diferentes asignaturas y que tiene como contenido uno de los contenidos, quizá el más grave, el más crítico, el que más ataca a la dignidad y a la maduración de los jóvenes y de los niños, que es la ideología de género. En aquel momento pues, se incluían también interpretaciones históricas, interpretaciones sobre la economía, cuestiones con las que no estábamos de acuerdo muchos padres. En este momento el buque insignia de todo ese proceso de uniformidad o de uniformización de la mente de nuestros jóvenes se ha enfilado en dirección hacia esta visión de la realidad humana asexuada y de la elevar la voluntad de forma omnívora por encima de la realidad, de tal manera que uno puede construir su propia sexualidad al margen de la realidad que se le impone, que es su propia biología, lo cual es absolutamente desquiciante, destructivo, insensato y atenta contra la biología, contra la neurofisiología, atenta contra la anatomía, contra la historia, contra la antropología, contra la etología, contra la experiencia cotidiana que tenemos cada uno en nuestra vida y, por lo tanto, pues es enormemente destructiva, ¿no? Y en cuanto al cómo se puede batallar, bueno, pues yo creo que va a haber tiempo para el debate, pero en todo caso, sin duda hay que batallar, ¿no? Muy bien, fenomenal. Pues muchas gracias. Ha llegado don Fernando Paz, historiador, que antes he comentado que tienes en Internet una conferencia en El Reino de la Locura, ¿no? Sobre ideología de género, donde expones un poco pues, las consecuencias que puede tener. Yo, si me permites, como historiador, te iba a preguntar, la ideología de género parece que tiene muchas conexiones con el marxismo, de hecho tú has escrito sobre ello. Hay una cosa muy curiosa y es que había un personaje que era Félix Dzerzhinsky, el fundador del KGB, que decía en aquellos años de la Revolución Soviética, del año 1917 y después, que había que cambiar el orden natural. Tiene gracia, ¿no?, que Félix Dzerzhinsky, fundador del KGB, dijera eso. Claro, pero el marxismo lo que pretendía era, digamos, cambiar las clases, pero esto otro parece que lo que pretende es cambiar la familia, el sexo. ¿Qué conexión tiene si es que la tiene, con el marxismo, la ideología de género? La tiene, sí, desde luego que sí. Vamos a ver, en el fondo lo que hay en todo esto, lógicamente la ideología de género es una expresión del marxismo cultural, es una especie de posmarxismo, pero que hunde las raíces en lo más hondo del marxismo. El propósito de Marx es crear un hombre nuevo. Se ve mejor en Engels, en los últimos escritos, y luego, por supuesto, en los epígonos del marxismo, pero el propósito último es crear un hombre nuevo. Él lo que cree es que va a crear un hombre nuevo a través de la destrucción de las barreras, digamos, que hay entre los seres humanos producto de las relaciones de dominación. En mi opinión, este es el criterio clave. Es la destrucción de todo sentido de dominación, es tal y como ellos lo ven, ¿no?
De tal manera que Marx lo que llega a ver es que hay unas relaciones de tipo económico que constituyen la infraestructura de la historia y, en consecuencia, si terminamos con esas relaciones de dominación que en aquel momento se expresan en forma de clase, llegaremos al hombre nuevo. Con el paso del tiempo, además del fracaso que representa el marxismo, quizá pues una década después de muerto Marx, porque Marx conoce un capitalismo y conoce un mundo que se está transformando de manera muy vertiginosa y como digo ya, los últimos años de Engels tienen muy poco que ver con los que conoce Marx y los años en los que se fragua sobre todo el Capital en la década de los 70. Al final, eso deriva en una concepción mucho más compleja del hombre que la resultante de meras relaciones de tipo económico. El propio Engels llega a decir, ni Marx ni yo hemos dicho nunca que solo la economía sea lo que determina al ser humano. Y en consecuencia, con el paso, digamos, de las décadas a lo largo del siglo XX hasta culminar en el 68ismo, lo que hay es un desarrollo de ese marxismo filosófico en el sentido de acabar con todas las causas o razones de dominación. Las económicas, de lo cual se encarga el marxismo clásico y que es lo que ve el sovietismo, ¿no? Básicamente, pero luego todas las demás. Las barreras de dominación, por ejemplo, entre el hombre y la mujer. Se supone que hay un patriarcado instalado, etcétera, y hay que destruir eso. El famoso heteropatriarcado, del que se habla el heteropatriarcado, claro, porque primero son esas relaciones de dominación, pero luego existen las relaciones de dominación que ya trata la Escuela de Frankfurt, que son las que se ejercen sobre los niños, y se habla de la liberación de los niños, ¿no? Todo esto está conectado a su vez, lo que pasa es que no nos vamos a ir por ese camino con la pedofilia y otras cosas. La destrucción también de la dominación que existe entre el patriarcado, entre el heteropatriarcado, entre la parte hetero y la homosexualidad, etcétera. La consecuencia, a donde se quiere llegar es a la destrucción, a la eliminación de toda relación de dominación. Eso es marxismo cultural. Por resumirlo muy mucho. Evidentemente la ideología de género es eso, pero es también, no solamente el marxismo cultural, es también, y desde luego de forma primordial, si escarbamos en el origen filosófico, es Nietzsche. Todos los ideólogos de género son nietzscheanos, sin excepción. En España, una de las ideólogas más caracterizadas, que es Amelia Valcárcel, que colaboró en el Partido Socialista en los años 90 en educación en Asturias, también tiene su tesis doctoral sobre Nietzsche. Todos han escrito sobre Nietzsche y todos han nacido con Nietzsche. Todos han coincidido en que Nietzsche es el gran maestro y la escuela de formación filosófica es el Partido Comunista de cada uno de los sitios, Francia, Alemania, Estados Unidos, etc. Bueno, es Nietzsche, ¿por qué? Porque Nietzsche es la afirmación del poder de la voluntad. Y en lo que estamos es exactamente en eso, en que es mi voluntad la que conforma el mundo. No solamente, y esto nos lleva mucho más lejos, no solamente en materia de mi definición sexual o de mi naturaleza sexual. ¿Por qué detenernos en lo puramente sexual, en la naturaleza sexual? No, determina mi propia naturaleza. Y hoy estamos viendo ya el surgimiento de determinados movimientos a partir de personas que, como siempre, abren, digamos, el camino, determinados movimientos que están reclamando la autodefinición en todos los terrenos. Hay un grupo de gente que se reclama no humana. Esto ha surgido ya, ha aparecido ya, ¿no? Con un carácter colectivo. Han aparecido personas que creen ser animales, ¿no? Y tienen sus seguidores en Facebook. Caso de una chica noruega que afirma ser un gato y de un transexual, quizá no de forma casual, chileno, que afirma ser un dragón, incluso se ha operado para parecer un dragón, ¿no? Y esta gente tiene sus seguidores y tiene sus grupos de gente que ya se están articulando, y particularmente peligroso me parece el de esta gente que reivindica, porque conecta además con las corrientes animalistas, el no ser humanos, ¿no? El ser otra cosa aparte de humano. Es decir, todo tiene una interrelación muy profunda y al final todo es digamos, una afirmación que nace de lo más hondo de la filosofía de Nietzsche. Es que yo me determino y no hay nada, no hablamos ya, claro, de un creador que por supuesto no existe, sino ni siquiera la naturaleza, sino ni siquiera la creación determina mi voluntad. No olvidemos, si se quiere, para rematar esto, cómo se llamaba la célebre película que retrataba el Congreso del Partido Nacional Socialista en 1934, El triunfo de la voluntad, ¿no? Por otro lado, llena de valores cinematográficos de Leni Riefenstahl, ¿no? Bien, pues esto es el triunfo de la voluntad, exactamente eso. Solamente yo determino, solamente mi voluntad determina lo que yo soy. Por lo tanto, en un contexto en el que además se han derribado las barreras de la locura y las barreras de la sensatez, por decirlo así, lógicamente a donde nos conduce es una especie de locura colectiva, que realmente es en lo que estamos instalados. Claro. Interesantísimo lo que has comentado y muy inquietante, ¿no? La verdad es que, en fin,
Es un panorama prácticamente apocalíptico. Luego seguiremos con ese tema tan apasionante. Juanjo Romero, director de Infocatólica. Bueno, quería preguntarte también, una persona que sabe mucho de historia, bueno, pero muchas veces lo que ahora se dice en los ambientes culturales es que en realidad la homosexualidad y el matrimonio homosexual no es un invento de ahora, ha habido siempre, ¿no? O sea, un poco como para justificar que culturalmente, que naturalmente, pues a veces el hombre tiende a la homosexualidad. Entonces se cita el caso de Grecia, siempre se habla de Alejandro Magno, de Roma, se dice que en Roma ya había matrimonio gay. ¿Esto es así o es un error? Conecta muy bien con el tema de la educación, ¿no? Hay que distinguir un poco el caso de Roma y de Grecia. En Grecia sí que conecta con el tema de la educación. La homosexualidad no existe. Y bueno, las personas con tendencia homosexual existen y han existido siempre, ¿eh? Y no se les debe un respeto por ser homosexuales, se les debe un respeto por ser personas. Por lo tanto, distingamos, porque a veces en todo este juego pues terminamos mezclando y los saltos nos hacen cometer errores. Lo que no existe, por no existir, no existe ni la palabra. O sea, en Grecia y en Roma no existe una palabra para designar la homosexualidad, porque no era una práctica admitida, ¿eh? Lo que existía como práctica en Grecia era ni los esclavos, ni las mujeres, ni los infantes eran personas, eran posesiones. Entonces, pues tú podías disponer de ellos como quisieses. En el caso de la homosexualidad y lo que has contado de Alejandro y de algunos otros pues prohombres de Grecia, lo que existía la figura está conectada con la pederastria, y con la feofilia. Lo que había era una institución en la que un maestro, un tutor, cogía a alguien de la alta sociedad y entre los 12 y los 17. Por debajo de los 12 no, y por encima de los 17 tampoco, porque era un hombre. Estaba prohibida la homosexualidad entre hombres. Por eso solo podía haber ese tratamiento, que era un tratamiento brutal, porque en gran parte su finalidad era hacerle ver cómo tenía que tratar a las mujeres. Nunca estaba muy mal visto el ser un homosexual pasivo, o sea, porque era perder la hombría, O sea, tú podías hacer lo que quisieses siempre y cuando no perdieses eso, porque las mujeres eran cosas, O sea, que se ponga como ejemplo Grecia, a mí, desde luego, con mis hijos pequeños, se me abren las carnes, ¿no? En el caso de Roma se da un paso más, ¿no? Se da un paso más y lo que hay es lo que ha contado Fernando, es un tema de dominación, O sea, yo puedo poseer en mi patrimonio como pater, y ahí interviene también, pues, también hasta los 17 años y nunca entre adultos. De hecho, en el ejército está prohibido, con pena de muerte. El primer matrimonio homosexual que hay en la historia y que, por lo tanto, nos acompleja un poco a los cristianos es el de Nerón. El primero y único. Hasta el siglo XX. El primer matrimonio homosexual, el de Nerón, sí. Primero y único, que es el famoso matrimonio de Nerón con Esporo. También para que no hubiese habladurías y respetar la hombría de Nerón, primero lo manda a castrar y después lo viste de mujer. Y Suetonio, pues en su momento dice que qué pena que el padre de Nerón no hubiese tenido una boda como la suya, ¿no? Porque así no habría nacido Nerón. O sea que no es cierto que la homosexualidad esté bien vista y admitida ni en Grecia ni en Roma, desde luego, es lógico, la película de Alejandro Magno incluso estuvieron a punto de llevar a los tribunales el gobierno de Macedonia, ¿no? Porque todo lo que hay después se escribe 400 años después y en cualquier caso jamás lo hubiese manifestado Alejandro, porque hubiese sido la destrucción de su reputación. A Julio César, cuando quieren hundirlo, sugieren que había tenido un affair con el rey de Bitinia. O sea, que esto de que estaba bien visto, Aristófanes se ríe de todos los comportamientos afeminados.
O sea, ¿estaba bien vista la homosexualidad entre adultos? No. Estaba bien vista la dominación de los niños, ¿eh? Que es algo parecido a lo que nos puede ocurrir ahora. Vale. ¿Me permites? Sí, sí, sí. Absolutamente de acuerdo y además es una cosa que es un discurso que se ha articulado, eso de la permisividad y de la existencia de bodas homosexuales, lo cual es absolutamente falso. Tanto la sociedad griega como sobre todo la romana lo veían enormemente mal. Pero es más, a veces se recomendaba en voz baja la homosexualidad con un argumento que era digamos, como una salida, como un desfogue que no implicaba, que era recomendable porque no implicaba ninguna relación de afectividad, porque entendían imposible que hubiera afectividad relacionada con la sexualidad, las relaciones entre hombres. Era puro dominio. Claro, era puro dominio como el de los animales. Hasta tal punto que se permite a los dueños de esclavos tener relaciones con los esclavos siempre y cuando el amo ejerza el papel activo, nunca el papel pasivo. Incluso Augusto llega a prescribir la pena de muerte para los amos que utilizan a los esclavos con una finalidad perversa, que es la de que los esclavos sean activos y los amos pasivos. O sea, esto es enormemente importante para entender cuál era la visión que se tenía entonces de ese tipo de relaciones que estaban completamente execradas, al contrario de lo que hoy decimos. O sea, que lo de homosexualidad de ahora, o las leyes de adoctrinamiento sexual, son una moda política y cultural de ahora, ¿no? Totalmente. No es que sea algo histórico y natural, vamos. Y el referente es una locura de Nerón. Es como decir pues, que ahora podemos nombrar senadores a los caballos, ¿no? Porque ya en... Tampoco se iba a notar, ¿eh? No sé, bueno, pero pues, si nos cogemos antecedentes históricos, ¿no? Pues ahí los tenemos. Muy bien, muy interesante este apunte. Y Teresa García Noblejas nos quedaba además un tema muy caliente, cada vez más caliente, y es el famoso libro editado por Hazte Oír, ¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo, a tus hijos en el colegio? ¿No? Hazte Oír ha editado 100.000 ejemplares, ¿no? de este libro. Sí, sí, así es. Y ha enviado a muchísimos sitios, entre otros a colegios. Pero ha habido muchas comunidades autónomas que lo han vetado, ¿no? lo han prohibido. Esas comunidades dicen que este libro es homófobo. Entonces, la pregunta que quería hacerte es si es homófobo, si es homofobia defender la libertad de educación. Y un poco, más o menos brevemente, ¿qué es lo que dice este libro? Pues por partes. Sí. Efectivamente, se han impreso 100.000 libros, 100.000 ejemplares, vaya, porque luego está la versión digital. Ha habido, no todas las comunidades autónomas, ha habido algunas comunidades autónomas y luego algunas formaciones políticas, colectivos LGTB, algunos sindicatos también. Ya se sabe que los sindicatos más bien de izquierdas, ¿no? Sí, sí, bueno, Podemos, concretamente citaría que ha sido, bueno, PSOE ha salido con este tema muy enfadado, claramente. También la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía, yo diría que han sido los más agresivos. También Cantabria y Castilla-La Mancha, y el resto de las comunidades autónomas, bueno, pues no todas han sido tan agresivas, ¿eh? Yo creo que habría que hacer un análisis un poco más claro. Pero volviendo a si el libro es homófobo o no es homófobo, desde luego en el libro no hay ninguna frase que pueda calificarse de homófoba. Entonces, bueno, eso es con toda rotundidad hay que afirmarlo. Y además doy más datos. En el libro expresamente se dice que los derechos de las personas LGTBI están reconocidos por la Constitución y por las leyes como las de todos los ciudadanos. Es decir, no hay ninguna duda en ese sentido. Eso por un lado. Por otro lado, el libro, efectivamente, como dice, se ha enviado a 16.500 colegios de toda España y se dice en una carta que acompaña el libro, una carta del presidente de Hazte Oír, Ignacio Arzuaga, que Hazte Oír, como prácticamente toda la sociedad española, comparte el principio irrenunciable de que todas las personas tienen igual dignidad independientemente de sus características y sus circunstancias, condiciones, etc. Y en tercer lugar, ¿por qué esta consigna de tildar de homófobo, porque verdaderamente es una consigna, no hay otra explicación, tildarlo de homófobo, bueno, yo creo que es primero rehuir el debate de las ideas. Entonces, lo que hacemos es, todos a una, descalificar como homófoba la publicación. Pero resulta que en el debate de ideas no hemos entrado, ni parece que queremos entrar. Y luego la otra reacción es la censura. La Junta de Extremadura ha llegado, igual que Andalucía o igual que Podemos, que ha planteado una pregunta incluso en el Congreso de los Diputados sobre el libro, todos esos han tachado de homófobo, etcétera, pero lo más interesante
es que la Junta de Extremadura llega a amenazar a los centros por si se les ocurre hacer charlas sobre este libro, porque dice que podrían incurrir, al igual que Azteoir, al igual que la entidad que ha editado el libro, en un delito. O sea, verdaderamente las libertades clásicas de toda la vida del siglo XIX, imprenta, expresión, etcétera, nada, o sea, no existen directamente, no ya censuradas, sino conculcadas por un libro de apenas 44 páginas en la que no hay ninguna afirmación que se pueda tildar de homófoba, con toda rotundidad. Bueno, pero entonces, ¿por qué le tienen inquina a este libro? Hombre, que por claro, cierto, ha yo llegado te lo ya voy a explicar. A la segunda edición. Así es. ¿Por qué? Pues mira, le tienen inquina porque había un silencio mediático y político tremendo. Estas leyes se han aprobado en 10 comunidades autónomas, en Valencia se está tramitando y en otras comunidades autónomas también. Pero resulta que había pasado de tapadillo. La de Madrid, si os acordáis, se aprobó en julio, cuando la familia, los padres, los colegios no estaban pensando precisamente ni en leyes ni en colegios. Y los medios de comunicación pues tampoco se habían hecho eco del tema. La experiencia que hemos tenido es que la gente estaba con la batalla de la LOMCE, bueno, pero la educación, ¿qué pasa con la reválida? O sea, la batalla de la educación iba por otro lado, nadie ha querido hablar del tema y resulta que llega Azteoir y distribuye a 16.500 colegios de toda España este libro y edita 100.000 ejemplares. Bueno, pues es que claro, se ha abierto la caja de los tronos, pero alguien lo tenía que hacer, porque si nadie quiere hablar del tema, una asociación que se llama Azteoir pues tendrá que decir algo, ¿no? Porque si no, nadie lo dice. Y una prueba positiva también, que esto también se lo están callando, es que mucha gente está pidiendo el libro. Instituciones, colegios públicos, tanto colegios públicos como privados, están llamando al recibir un ejemplar del libro, están poniéndose en contacto con Azteoir y están pidiendo más ejemplares. Claro, con eso hay también un poco de psicosis de, ¿pero quién los está pidiendo? Pues es que resulta que la gente no estaba informada. Y la gente, y encima han hecho lo que, vamos, verdaderamente una estrategia para vender un libro perfecto, que es dictar una orden de prohibición del libro, ¿no? El PSOE y el PSOE con todas sus terminales legislativas, gubernativas, las comunidades autónomas. Entonces, claro, prohíba usted un libro y no se preocupe que se distribuirá a tope. El prohibicionismo es fantástico para la venta, que no es una venta, es una distribución gratuita, perdón. O sea, que se puede decir que este es uno de los libros más censurados, más perseguidos y más buscados, quizá de lo que llevamos de siglo en España. Vamos, no sé si ha habido otro libro tan perseguido, tan censurado y tan buscado. Yo creo que... Eso parece, lleva camino, lleva camino. No sé, me dan ganas de leerlo, ¿no? Yo si voy al parque a leerlo, me lo voy a forrar, sí. No vaya a ser que me pongan una multa. Quiero decir, la idea es que este libro lo que hace es prestar un servicio a los padres y a los ciudadanos en general, ¿no? Explicando qué son estas leyes de adoctrinamiento sexual. Está lleno de citas textuales de las propias leyes, el primer punto. Segundo, argumenta los motivos por los cuales estas leyes son básicamente una vulneración de libertades. Y luego también argumenta, pero nadie ha entrado en los argumentos, con lo de homófobo nos hemos quedado y no pasamos de ahí. También argumenta que con el pretexto de introducir diversidad sexual, no de introducir, de imponer diversidad sexual, se da entrada en las aulas a alumnos de todas las edades y de todos los centros educativos, a los colectivos LGTB, para que revisen materiales, para que den charlas, para que vean si el conjunto de la actividad escolar se adecúa o no a la ideología LGTBI que ellos definen y establecen e imponen, ¿no? Muy bien. Políticamente, ¿qué se puede hacer? Parece que ha habido un intento de conseguir que la Defensora del Pueblo promueva un recurso de inconstitucionalidad contra estas leyes, porque estas leyes, según nos has comentado antes, claramente tienen un cariz totalitario, son inconstitucionales, se destruyen el principio de presunción de inocencia, etcétera. Pero parece que por esa vía la cosa está un tanto agotada, porque la Defensora del Pueblo no ha hecho nada, ¿no? Bueno, la Defensora del Pueblo, por desgracia, es parte de estos políticos, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es que estas leyes tienen un objetivo clarísimo, que es destruir la figura del matrimonio, la familia y la relación de los hijos, paterno-filial, los hijos y los padres. O sea, ese es el objetivo de la ley. Y borrar una serie de relaciones de dependencia para edificar unas nuevas, que al final es hacer un individuo maleable que puedas manejar, ¿no? Que ese es el objetivo. Entonces, estas leyes se hacen engañando a los padres, o a los cuales no se les informa, engañando a todos los colectivos a los que les afecta, y los políticos, por supuesto, están todos en esto. Entonces, hay que hacer un frente jurídico, por supuesto, no se puede dejar de recurrir ninguna ley,
aun cuando sepas que el defensor del pueblo probablemente se pliegue a los designios de los políticos y no te dé la razón, hay que recurrir cada una de las leyes obligatoriamente. No podemos dejar de dar la batalla jurídica. Hay que informar a los padres, que en eso estáis vosotros, y los padres tienen la obligación, tenemos la obligación de informarnos de en qué están siendo educados los niños. Porque ahí yo también quiero llamar a la responsabilidad de los padres. Esto no es solo un tema de los políticos. Los padres tenemos que ser responsables. Tenemos que saber lo que dan a nuestros hijos todos los días en el colegio. Tenemos que informarnos y actuar. Y entonces, si nos informamos y vemos que nuestros hijos están siendo adoctrinados y que además nos lo están intentando hacer con engaño y que además los políticos están intentando atacar al individuo en su estado más desamparado, que es un niño, tenemos la obligación los padres de movilizarnos y reaccionar. Y si tenemos que reaccionar contra los políticos, por supuesto que tendremos que unirnos todos en un frente común, que además de todas las asociaciones colectivos estemos los individuos. Porque al final la defensora del pueblo lo que dice es: yo no voy a interponer este recurso de inconstitucionalidad, reconozco que pueden darse el caso de la vulneración de las leyes básicas, en el caso de la educación especialmente, y ya que los individuos, en este caso los padres, interpongan ellos las demandas de forma cada uno particular. O sea, nos han dejado a los padres a los pies de los caballos. Muy bien, pues entonces ahora los padres nos tendremos que organizar para hacer un frente apoyados por muchas asociaciones y rebelarnos contra algo que se nos está imponiendo y que atenta gravemente contra nuestra libertad y sobre todo atenta gravemente contra las futuras generaciones, contra los futuros niños, porque los están intentando malear y hacer de alguna manera pues, manejables y hacer unos individuos que funcionan por parámetros y que se desvinculen y que pierdan toda estructura y toda relación, bueno, pues eso, de lo que es el pilar fundamental de la sociedad, que es la familia, que es a por lo que van. Hillary Clinton recientemente en un discurso, recuerdo que decía esto de que el Estado tenía que utilizar todos los elementos coercitivos que tuviera para acabar con los dogmas religiosos, las estructuras tradicionales y aquellas células que le daban soporte a la sociedad. La fracasada de Hillary Clinton es imitada por muchos otros y ahora tenemos a Cristina Cifuentes imitando a la fracasada de Hillary Clinton. Entonces, están todos en la misma agenda y tenemos muchos clones de Hillary Clinton y todos están en lo mismo y tenemos que reaccionar. Pero, ¿pero qué interés hay detrás de todo esto? O sea, dice, bueno, queremos acabar con la familia, ¿pero para qué? O sea, ¿cómo se explica que en 15 años, aproximadamente en 20 años, de pronto, hace 15 o 20 años nadie hablaba de la ideología de género y ahora ya tenemos en España el matrimonio homosexual, la ley del matrimonio homosexual, y estas leyes de LGTB, la ley de transexualidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué en 15 años ha surgido esto? ¿Hay un interés económico, por ejemplo, se me ocurre? ¿O hay dinero o no lo entiendo? A ver, hay las dos cosas. Por una parte, es un intento de manejar al individuo, de sustituir unas relaciones de dependencia que antes hablaba Fernando Paz, porque el Estado controla al individuo, ya pierde cualquier ligazón con otras estructuras, con la familia en este caso, y es más fácilmente manejable, llevable, pues incluso puedes manejar los parámetros de consumo, puedes manejar cómo comunicas, puedes manejar lo que vota, puedes manejar todo, ¿no? Cómo reacciona, cómo evoluciona, cómo madura, etc. Y por otra parte, hay unos grandísimos intereses económicos, hay unos lobbies potentísimos, financiados, y en Europa hay unas subvenciones brutales a los partidos políticos directamente, que en cuanto compran la agenda que llaman ellos de la igualdad, la ideología de género, automáticamente son financiados los partidos políticos. Es una fuente de financiación brutal y en España especialmente. Entonces los políticos no velan por nosotros, velan por su propio interés y es una maniobra de supervivencia y una manera de manejarnos a todos y una manera de unificar un discurso, pues el discurso del mundialismo, ¿no? de intentar unificar una visión del individuo en todos lugares por igual, ¿no? Entonces todo lo que sea identidad les molesta, todo lo que sea arraigo a la familia, al matrimonio, todo eso son estructuras molestas y que tienen un propósito firme de desmontarlo, y ahí tenemos que estar nosotros para decir, no, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos Fernando, llegado. Quería hacerlo, suscribiendo lo que ha dicho Rocío, por supuesto, porque lo has puesto perfectamente, me gustaría añadir un matiz y comentar una cosa acerca precisamente de la destrucción de la familia. En primer lugar, que eso desde luego es así,
pero yo no lo centraría tanto en el Estado como le llamaría el poder. Y el poder no está solo constituido por el Estado. De hecho, el Estado es el último eslabón. Es el que legisla cuando ya el poder con mayúsculas ha conseguido su finalidad. Es mucho... Tengamos en cuenta una cosa, la ideología de género y sus, en fin, movimientos parasitarios, la defensa desde el abortismo hasta el homosexualismo, ¿no? Viene impulsada fundamentalmente por fundaciones privadas norteamericanas con muchísimo dinero detrás, que son algunas de las que a su vez bueno, están en relación con la ONU, por ejemplo. No es un organismo, por tanto, estatal. En primer lugar. En segundo lugar, lo importante, como se decía en una canción, célebre canción escrita por John Lennon, que es uno de los ideólogos de todo este tinglado a nivel popular, lo importante es, no queremos cambiar la Constitución, queremos cambiar tu mente. Eso es lo importante. Es decir, ese es el objetivo y eso es a por lo que van, ¿no? Y para conseguir ese tipo de cosas, por ejemplo, han sido fundamentales las series de televisión. La normalización, la visibilización de todo aquello que ha sido tenido por patológico hasta hace 40 o 50 años y en algunos casos hasta hace 25 o 30. Eso ha sido esencial y eso no tiene que ver con el poder del Estado. Esos son intereses bien perfilados que al final el Estado acaba asumiendo, entre otras cosas porque quienes gestionan el Estado cargan al Estado con ese debe. Es decir, el Estado en parte es una víctima de eso también, en tanto en cuanto el Estado es de todos o debería serlo, ¿no? Y por otro lado, la destrucción de la familia. ¿Por qué la destrucción de la familia? Pues yo siempre invito a la gente a que vaya a los textos fundacionales y a que lo lea. Porque la familia, de acuerdo al dogmatismo progresista también de origen marxista, es la célula en la cual se generan las relaciones de dominación. La relación del padre y el hijo. El padre es la figura de autoridad. En la familia se crea la idea de autoridad y naturalmente eso tiene su correlato en el amor a la patria, que no sería más que un amor al padre aumentado, o en la propia figura de Dios, que ellos creen como construcción antropológica a partir de la figura del padre. Esto también tiene que ver con la ofensiva, yo diría ya que de forma abiertamente frontal contra el varón que se vive en la sociedad. Tiene mucho que ver esa ofensiva contra el varón con la destrucción de la familia, porque es la figura de autoridad dentro de la familia y acabando y erosionando con la figura del varón, lo que se consiguen son matar muchos pájaros del mismo tiro. Y no hace falta, en fin, mirar demasiado lejos para darnos cuenta del estadio al que hemos llegado. Sí, Juanjo iba a decir... Sí. Quería apuntar una cosa que ha dicho Rocío. ¿Tú crees que la sociedad española está capacitada pues, tiene esos resortes? Porque uno ve un país como es Estados Unidos, que es de donde que ha cogido toda esta ideología, la ha empaquetado y nos la está echando al resto del mundo y a ellos mismos, y sin embargo hay una resistencia de la propia sociedad, o de una gran parte de la sociedad. Fernando decía, la televisión, ¿no? La televisión y todo, o sea, gran parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo lo tenemos los padres, ¿eh? Porque podemos estar quejándonos de que en el colegio les dicen no sé qué y lo tienes enchufado en la tele 6 horas. Pues la preocupación de los padres. Sin embargo, en Estados Unidos, con toda esa presión de medios, de Hollywood y tal, hay resistencia. O sea, es de los pocos sitios en los que sigue habiendo resistencia en este tema. Aquí en España, simplemente porque no te llamen homófobo, la gente cierra la boca. O sea, después de lo que ocurrió en la tramitación de la ley de Zapatero, de lo que ocurrió con Aquilino Polaino, es que aquí ya nadie se atreve a abrir la boca. ¿Tú crees que estamos preparados para esto en España? Yo creo que tenemos que aprender mucho de cómo hace la izquierda. La izquierda lo que primero hace es hace una labor cultural y luego saca la ley. El otro día un político, hablando de esta ley hace un tiempo, me decía, ¿de verdad vais a sacar esta ley? Y me decía, sí, y además vamos a hacer una campaña de 3 meses para extender la cultura y luego sacamos la ley. Pues no nos escudemos en eso y hagamos nosotros lo mismo. Informemos, hagamos la cultura, sociedad civil, y luego sublevémonos contra las leyes. O sea, depende de nuestro trabajo. O sea, no podemos decir que España no tiene los resortes para defenderse de todo esto. Lo que tendremos que hacer es trabajar más. Entonces tenemos que tener el convencimiento de lo que lo podemos hacer. Tenemos que saber que es un camino largo y es un trabajo y una carrera de fondo,
pero es nuestra responsabilidad, de los que estamos más enterados, informar, hacer las campañas y confrontar. Entonces, lo primero que hay que hacer, efectivamente, es informar, porque unos padres que no están informados es imposible que se subleven. Y gracias a ahora, bueno, pues poco a poco vamos viendo que además tenemos nuevos medios para difundir, las redes sociales. Entonces, utilicemos las herramientas que tenemos a mano, no nos rindamos frente a la supremacía cultural de la izquierda, que es lo que ha pasado en España siempre. Hemos renunciado a la educación y a la cultura. Y eso se lo hemos dejado a la izquierda y, bueno, ya no es de izquierda, lo hemos dejado a los que atacan nuestros valores, ¿no? Miras Francia, ¿no? Que en Francia parece que está habiendo como una especie de rebote del 68. ¿Pero quién lo hubiera dicho en Francia? Sí, pero es que en esa defensa de la familia y de la Constitución y de la dignidad de la persona, porque lo que estamos es destruyendo a la persona. En el fondo lo que estamos es destruyendo a la persona. Uno ve la Maniportus y está encabezada por homosexuales. Uno ve... Perdón, pero son muy poquitos. Son algunos para enseñar un poco, entiendo, ¿no? ¿Me puedes No, nombrar alguno minoría. español? ¿Me puedes nombrar alguno español? ¿Eh? ¿Me puedes nombrar alguno español? Ninguno. Vale. Yo creo que lo sabrá. Pasa que hay que informarles y habrá alguno que dirá... Tienes ahora, ¿cómo se llama? A Milos Yiannopoulos, ¿no? Y que den la cara, claro. Sí. Pues que iba dando la cara y rompe el discurso políticamente correcto y se ríe de todo el mundo, él es homosexual, ¿no? Y lo ves en Alemania, y lo ves en Inglaterra. ¿Y en España? España hemos empezado un poco más tarde y en España queda un camino largo, pero depende de nuestro esfuerzo. Quiero decir, es una batalla que hay que darla y hay que darla en profundidad y es la batalla que tenemos que pensar que va a ser larga, pero es nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, pues vamos a por ello, ¿no? Porque... Una cosa, han pedido la palabra Miguel y luego Teresa. Miguel. Yo, en relación con lo que comentaba Rocío, absolutamente de acuerdo, los padres tenemos la primera responsabilidad. Entonces, bien está que no aceptemos la injerencia de otros agentes en la educación de nuestros hijos en temas que nos parecen fundamentales, pero lógicamente es para ocupar ese espacio que es nuestro primer espacio. Y en ese sentido la experiencia que tuvimos con Educación por la Ciudadanía fue extraordinaria en cuanto a sensibilización, en cuanto a respuesta y en última instancia en cuanto a asumir la responsabilidad sobre nuestros propios hijos, que para eso los tenemos, ¿no? Y en ese sentido es un trabajo de medio plazo, pero un trabajo que es el que verdaderamente nos va a hacer fuertes como padres, fuertes como sociedad, nos va a hacer, bueno, pues como nación, también una nación que se cuida a sí misma, ¿no? Desde Profesionales por la Ética en su momento iniciamos una experiencia que se llamó PIN parental, donde simplemente animábamos a los padres a que le dijeran al colegio: oiga, igual que usted cuando va a llevar de excursión a mi niño me pide un permiso para que yo autorice que el niño va a ir de excursión, va a salir de la escuela, cuando haya determinado tipo de contenidos, pídame permiso, por favor, que mi niño no participe si no es con mi autorización. Bueno, esto que en su momento pues, tuvo su incidencia, su valor, realmente lo vamos a rescatar porque nos parece que es un momento en este proceso de sensibilización que compartimos, ¿no? De información y de sensibilización de padres, en el que me parece que tenemos que asumir ese rol. Y luego un segundo tema que quería poner encima de la mesa, y es que estas leyes, fundamentalmente la de Madrid, dan un papel protagonista extraordinario, sobredimensionado, llamativamente sobredimensionado, a los colectivos. De tal manera que los colocan, LGTB. los colectivos, en definitiva los lobbies LGTB, y que se convierten en los que tienen que definir las reglas de juego, en los que tienen que proponer las actividades, en los que tienen que impartir los talleres, en los que tienen que observar si se cumple o no se cumple el espíritu de la ley, en los que van a ser los censores que definan si las faltas son leves, graves o yo qué sé qué. O sea, de alguna forma es una directriz absolutamente única y nos dice de alguna manera quiénes son los jefes de la película, ¿no? O sea, ¿en qué dirección vamos? Vamos en la dirección de que determinados lobbies manipulen la formación de nuestros hijos. Entonces, yo creo que esto es algo bastante obvio en cuanto se lee la ley y, por lo tanto, me parece que bueno, pues yo como padre no quiero que sea nadie de ningún lobby el que le diga a mi hijo en el colegio qué es la sexualidad, qué es ser hombre, qué es ser mujer o cuál es su identidad, ¿no? Teresa. Sí, yo quisiera insistir en dos ideas. Una es la de la libertad.
Pues yo creo que a veces nos podemos perder, y que está muy bien explicar el trasfondo de las cosas, las ideologías, la historia, etcétera, vamos, que está estupendo, pero al final el mensaje que tiene que quedar a los padres, más allá de su ideología política, de a quién voten, de si van a misa o no van a misa, es la libertad. Entonces, el debate que verdaderamente a mí me gustaría que se planteara en los parlamentos y en los sitios donde se puede debatir, porque claro, si llegas a un sitio y ya te llaman homófobo y luego te dan una torta, pues la verdad es que no vas, ¿no? Pero vamos, si puedes hablar, si verdaderamente hay una intención de debatir, de dialogar con sinceridad, ese es el planteamiento. El planteamiento es, oiga, la pregunta es, ¿usted quiere que los colectivos LGTBI le expliquen a sus hijos cuál es su identidad sexual, si pueden ser niños o niñas desde que son pequeños hasta... ¿Quieren que se introduzca en el desarrollo afectivo y emocional de sus hijos? ¿Sí o no? Sí, yo quiero. Estupendo, pero ¿qué hacemos con los padres que no quieren? Porque la Constitución dice que los poderes públicos garantizarán que los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas. Y ese es, al final, el debate es la libertad, o sea, no es grandes cuestiones ideológicas, grandes planteamientos, y estoy segura, soy absolutamente optimista, que si sabemos explicar bien el asunto, la mayor parte de la sociedad estará de acuerdo con nosotros. El problema es que, como decía Rocío, hombre, ha habido aquí una campaña, hay un argumentario clarísimo, vamos, pero de libro hecho para que esto se asuma. Y luego ha habido un gran silencio mediático. Entonces resulta pues, que sacamos como elefante en cacharrería y tiramos todos los trastos. Pero bueno, ha sido también la manera de que la gente diga, ¿pero qué está pasando aquí? Empiece a leer el libro y diga, oye, es que esto, y puedo votar al PSOE, y puedo votar a Podemos, y puedo votar a quien sea, pero la realidad... Yo no soy tan optimista. Pues yo sí, fíjate. Yo no soy tan optimista. ¿Cómo es que no eres tan optimista? Porque creo que hay un componente que movilizó en aquel momento de Educación para la Ciudadanía, que es que era el malo, era Zapatero el que estaba proponiendo esa ley. Y ahora quien propone esa ley es de los míos. Y veo muy pocos resortes, veo muy pocas ganas, veo que se tira la toalla, que se tira la toalla. Ojalá me equivoque. Si lo tiramos nosotros... Sí, no, yo no la voy a tirar. Bueno, sí. No, que yo no la voy a tirar, sí. Pero... No, yo lo que quería decir al hilo de esto es que, por ejemplo, en la época de Zapatero hubo las movilizaciones del tema del matrimonio homosexual y del aborto, ¿no? Y hubo auténticas manifestaciones a favor de la familia, ¿no? Ahora mismo no hay nada, ¿no? O sea, no hay nada, ni hay nada previsto, ¿no? Creo que este domingo no hay ninguna manifestación a favor de la familia y del matrimonio entre el hombre y la mujer, tengo entendido, creo que no hay nada, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? O sea, ¿qué diferencia hay entre esta amenaza, un poco lo que hablábamos antes, la ideología de género, y las anteriores amenazas? Por ejemplo, el aborto, quizá porque el aborto es algo más obvio, ¿no? Es un daño claro, ¿no? Porque destruyes una vida humana y sobre eso ya hay acuerdo científico, ¿no? Y en cambio esto otro quizá da la sensación de que no haces daño a nadie, ¿no? Por casarte un hombre con un hombre, digo, bueno, pues si se quieren, ¿no? O sea, no hacen daño a nadie, ¿no? O sea, que decir, parece como menos evidente la ideología de género como que sea dañina, ¿no? Pero Juanjo ha dado la clave, es decir, falta la palanca política y eso es esencial. Sí. Es decir, antes realmente la gente que salía a protestar por la cuestión de la familia, del terrorismo, del aborto, lo hacían exactamente por eso. Sin duda una gran parte sí, pero se encontraban, digamos, movilizados por un malestar difuso que había detrás, que era el rechazo que producía José Luis Rodríguez Zapatero. Y al final, pues aquellos temas eran una canalización de un malestar probablemente más amplio, ¿no? A mí me gustaría que no fuera así y yo quiero ser además optimista de verdad. El problema está en que, uno, en España, históricamente, lo que no ha hecho la Iglesia o el Estado sigue estando por hacer. La sociedad civil en España es muy poquita cosa, es muy raquítica. En España no ha habido una clase media hasta los años 50, hasta la segunda parte del franquismo, aquí no ha habido una clase media, ¿no? La gran revolución que tiene lugar hace 50 años, pero es que antes España fue un país que, de no ser anacronismo, le llamaríamos tercermundista, absolutamente, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por tanto, no existe una tradición en España
fuera de esas dos instituciones, digamos, que pueda mantener la sociedad, porque no hay tradición de sociedad civil, y eso es gravísimo. Ahora está empezando a aparecer, ¿no? Pero ahora está empezando a haber movilizaciones de organizaciones que sí se inscriben en la sociedad civil, pero está empezando a aparecer ahora, ¿no? Por un lado. Por otro lado, y yo quiero ser optimista con esto, o sea, yo me quiero sumar, estando de acuerdo con el análisis de Juanjo, pero me quiero sumar a lo que han dicho Rocío y Teresa, ¿eh? O sea, conste que yo quiero pensar que hay esperanza por descontado, pero tenemos que partir de un diagnóstico y de un análisis verdaderamente descarnado y decir lo que hay. El problema de por qué, a su vez, además de la cuestión política, efectivamente, como decía Juanjo, es que son los míos los que ahora están haciendo esto y tal, y eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque refuerza el discurso de, bueno, esto está muy mal y lo de Cifuentes es terrible, pero ¿cuál es la alternativa a Cifuentes? Pues algún amigo de Rejón o de Iglesias, con lo cual sería peor todavía, uy, que me quede como estoy, y eso es verdaderamente tremendo, ¿no? Pero va más allá. En realidad, ¿por qué no se producen esas movilizaciones? Primero tiene que ver, lógicamente, con la derrota que el Partido Popular ha infligido a la clase media española, que la ha dejado absolutamente exangüe en cuanto a movilizaciones y demás, porque nos hemos dado cuenta de que todo ha sido utilizar a la gente como una escalera para llegar al poder, y una vez que llegamos ahí, bueno, últimamente estamos hasta reflexionando acerca de lo inoportuno que fue poner un recurso al estatut, ¿no? Con lo cual yo creo que eso ya está todo dicho. Pero el problema, en mi opinión, es más de fondo. El problema está en que a lo que estamos asistiendo es a la construcción de una sociedad totalitaria. El totalitarismo, y seré muy breve, históricamente ha surgido, digamos, trepando a partir del Estado. La forma en que el totalitarismo se ha expresado en la historia ha sido a través de estados totalitarios. Pero ahora estamos en una fase en la cual ya no es necesario que el Estado sea totalitario, como decíamos antes, sino que es el eslabón de una cadena de totalitarismo. Lo que es totalitaria es la sociedad, no el Estado. No hace falta que lo sea incluso el Estado. ¿Por qué puede ser la sociedad totalitaria sin un Estado totalitario? Porque lo que define el totalitarismo no es la inflación del aparato burocrático administrativo, como ha creído la filosofía y la política de corte liberal, en sentido amplio. Lo que define el totalitarismo es la instalación de una religión política. Y exactamente esto es lo que hay. Cuando todas las fuerzas políticas y la práctica totalidad de las fuerzas sociales asumen un planteamiento antropológico como el que estamos hablando, entonces estamos asistiendo a la victoria del totalitarismo, porque es una religión política. Cuando no se cree en nada, y estamos en la edad de la nada, en este momento, necesariamente hay que imponer dogmas. Se es tanto más dogmático cuanto menos cosas se crean. Y el totalitarismo, al final, es la afirmación de la religión política. Y es en eso en lo que estamos, en una religión ideológica. Por eso estamos viendo cosas que serían hace muy poco tiempo inconcebibles, que se proscriba un libro, que se prohíba un libro. Están cometiendo justamente esas cosas que ellos impugnaban de la sociedad del ayer. Lo que pasa es que ahora lo hacen en el nombre del bien con mayúsculas, del bien de esa religión política. Una cosa, pero volviendo al presente, si al final no nos defienden los partidos políticos, si al final los nuestros, entre comillas, el PP, no nos apoya en este caso, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? O sea, ¿qué nos queda? Montar asociaciones, a recurrir a la objeción de conciencia, a la desobediencia civil. ¿Qué hace un padre ante un colegio? ¿Qué puede hacer? ¿Abrirse las venas? ¿Irse de España? Quiero decir, porque lo veo muy difícil. En la práctica, ¿qué podemos hacer? Si ahora de pronto nos viene un niño nuestro que está en un colegio y dice que me han explicado que puedo convertirme en niña y a ver si me opero y tal igual. ¿Qué hacemos? En primer lugar, asumir la responsabilidad en casa como padres. Esto todos los ciudadanos, ¿no? En segundo lugar, ser conscientes de que aunque el niño esté en el colegio, la responsabilidad sigue siendo nuestra y, por lo tanto, cuidar de toda esa formación, a veces transversal, a veces en talleres, que se imparte en todo tipo de colegios. Y realmente el reto es un reto de difusión, un poco como se ha planteado en algún momento del debate. Me parece que el gran problema es que la sociedad está anestesiada, que los padres no somos conscientes de lo que está pasando en las aulas y que si miráramos por un agujerito, verdaderamente nos escandalizaríamos en muchos casos. Y en ese sentido, el que haya difusión, el que los temas se pongan encima de la mesa es la primera necesidad. A partir de ahí hay que desenmascarar un lenguaje que es un lenguaje no solamente equívoco, perversamente equívoco, ¿no? Y separar pues, este mundo de la discriminación y tal, este argumento, este discurso por el que rápidamente eres tachado de homófobo,
desenmascarar esto y separarlo de lo que es nuestro planteamiento, que es un planteamiento, como decía Teresa, de libertad y de asumir nuestra responsabilidad en la formación de nuestros hijos. No es fácil desmontar hoy esta manipulación del lenguaje. Yo creo que hoy la sociedad ha comprado esto que decía Fernando. Me parece que esta religión la hemos comprado y entonces, pues bajo un buenismo de que, mira, oye, cada quien que haga, mira, todos si se quieren, bajo este planteamiento hemos renunciado a lo que son nuestra visión de la vida, ¿no? Me sorprendió y me llamó la atención en un debate que tuve ocasión de ver, antes de participar aquí en Actual, una madre de un joven transexual, Mónica Lobo, cómo al final, yo me quedé embobado por su testimonio, porque era un testimonio verdaderamente fuerte, muy respetuosa, atractivo, un testimonio verdaderamente llamativo, ¿no? Y cómo ella decía dos cosas. Uno, he contemplado en los chicos hablaba en el entorno de su hijo, antes hija, mucho sufrimiento. Entonces me parece que estamos ante algo que genera sufrimiento. Genera sufrimiento porque la mentira sobre la realidad humana nos lleva al final a que suframos, a que no estemos en nuestra verdadera realidad, en nuestro camino de felicidad. Y se preguntaba ella, con bastante criterio también, hasta qué punto era necesario que existieran estos casos, ¿no? Y este discurso para alimentar esta bola, ¿no? Esta bola de todo ese negocio y de todo ese mundo que vive y vive económicamente de este discurso y que cada día es mayor, ¿no? Entonces me parece que para una persona que lo ha vivido en primera persona y con todo el respeto, ponía la mano en la llaga, ¿no? Ojo, aquí hay manipulación, ojo, aquí hay sufrimiento, ojo, aquí hay gente que se está enriqueciendo con todo esto, ¿no? Y por lo tanto, yo como padre, ante ese panorama, sí lo conozco, quiero asumir mi responsabilidad, ¿no? ¿Vas a comentar algo? Todo el componente de sufrimiento personal que hay detrás, que los lobbies no representan a las personas con tendencias homosexuales, ¿eh? Que distinguir lo que es el homosexualismo de lo que es la homosexualidad. De hecho, evitan en lo posible el recurso a la palabra homosexual y entonces son LGTB, porque la tendencia homosexual, o sea, ya refiere directamente a la persona, ¿no? Refiere a la persona y a todo lo que ella lleva consigo y hay que deconstruirlo, ¿no? Hay que separar todo y construir otra realidad alternativa. Y el homosexualista no tiene por qué ser homosexual, ¿no? Es una persona que intenta una imposición, ¿no? O sea, a mí la sensación es tan... que me queda de los... Soy muy positivo, habitualmente soy muy positivo, ¿no? Pero no sé si recordáis la película de Killing Fields, ¿no? Los gritos del silencio, pues cuando el periodista termina en un campo de adoctrinamiento y los guardianes son los niños, ¿no? Los niños que no han conocido nada anterior al año cero de Camboya, pues es un poco lo que se quiere, es una nueva sociedad. En el país de mis padres pues ocurría eso, ¿no? En Cuba pues ocurría esta reeducación, ¿no? Esta reeducación, desgraciadamente, o sea, desgraciadamente para ellos los hijos no son suyos, ¿no? Son nuestros, y el material que tienen que deformar es el mío, no es el suyo porque ni siquiera los tienen, ¿no? Entonces hay mucho sufrimiento y tenemos que también ser sensibles a eso y tener mucho cuidado, tener mucho cuidado también en el lenguaje de distinguir a las personas y que los lobbies no representan de la misma manera que los lobbies feministas no representan a las mujeres. No, cuando le preguntabas, y esto se ha hecho públicamente, para una feminista, ¿quién era más cercano a ella? Si Esperanza Aguirre o José Luis Rodríguez Zapatero, te decían que José Luis Rodríguez Zapatero. No tiene que ver con las personas, y está muy bien que lo apuntes porque no tiene que ver con las personas, tiene que ver con conceptos ideológicos. Y efectivamente el lobby gay al homosexualismo le trae absolutamente sin cuidado el sufrimiento real de los seres humanos. A ellos no les dice nada. Ellos lo que están impulsando es una cosmovisión, una religión política, la imposición de una visión del mundo, de una visión de la existencia que es global y que, por descontado, no deja sitio a nada.
es totalitaria. Tú citabas el caso ahora de los Khmeres Rojos, que son un magnífico ejemplo de lo que es una sociedad totalitaria sin Estado totalitario, porque en Camboya no había Estado. No había Estado, y eran niños, eran chavales de 13 y 14 años los que custodiaban los campos de trabajo, ¿no? Bueno, pues quiero decir con esto que es un magnífico ejemplo porque es la imposición de una cosmovisión global y general, que no va a dejar espacio a nada. Y cuando digo a nada, digo a nada, a ninguna institución. Todas, sin excepción, van a ser obligadas a profesar los dogmas LGTB. Y en la medida en la que no lo hagan, serán perseguidos y serán cerrados. Que nadie tenga la menor de las dudas acerca de esto. Ahora que comentas esto, ¿no os parece que una de las armas con las que juega es el miedo? O sea, es el miedo. Lo digo porque hay un tema muy concreto y es el tema de la ciencia. O sea, la ciencia está por encima de la ideología, ¿no? Porque son hechos y son experimentos científicos y es la medicina y es la psiquiatría. Y sin embargo, muchas veces en España en concreto cuesta encontrar a médicos, a psiquiatras que hablen de este tema. ¿Por qué? Porque les da miedo. Están asustados. Muchos pueden perder el puesto de trabajo por eso. Y sin embargo, en Estados Unidos acabamos de ver el informe que sacaron los psiquiatras Meyer y McHugh en New Atlantis, donde explica claramente científicamente cómo pone en su sitio lo que es la homosexualidad, el homosexualismo, el gen de la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya digo, parece que la ciencia está secuestrada por el lobby LGTB. Ninguna institución, ¿no?, totalitario expulsa cualquier elemento que vaya contra esa religión, instituida, ¿no? No hay nada que pueda escaparse a ellos. Claro. Además, es curioso porque tanto hablan de que la sexualidad es una elección cuando se les ofrece la posibilidad de cambiar. Es como los separatistas, ¿no? Referéndum, referéndum, referéndum hasta que ganemos, ya después nunca vas. Pues tú puedes elegir siempre que elijas esta tendencia. Como quieras elegir otra, eso está prohibido. Claro. No, de hecho, fíjate que los medios públicos se ponen a disposición de aquellos que quieran cambiar de sexualidad en una dirección, porque por otro lado se prohíben las terapias para quien quiera dejar de ser homosexual. Sí. Es decir, tú puedes ir de uno para el otro, pero no del otro para el uno. Y con respecto a la ciencia, acordémonos de la situación de la ciencia, porque hay veces que parece que la ciencia desborda las fronteras de lo ideológico y no es verdad. Acordémonos de lo que pasó en la Unión Soviética con Lysenko. Es decir, la genética quedó proscrita en la Unión Soviética porque el dogma marxista decía que el hombre era el resultado de las fuerzas de tipo económico y ambientales que le rodeaban. Por tanto, teníamos que venir como una tabula rasa al mundo y éramos consecuencia de eso. Claro, la genética desmiente todo esto y lógicamente que se hizo proscribir la genética, y en una sesión en 1949, en una sesión de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, se decretó que los virus y las bacterias eran vapores melífluos de la mentalidad burguesa, nada menos. Bueno, se proscribió la genética. Durante 4 o 5 años se produjeron unas cosechas extraordinarias de algodón en Kazajstán y a los 5 años se dejó de producir absolutamente nada y se empezó a utilizar como terrenos de pruebas nucleares. Ese fue el éxito de la genética soviética, que se basaba en negar la existencia de la genética. O sea que, por supuesto, en una situación totalitaria todo será puesto a disposición del dogma que previamente se ha afirmado. Dogma que está absolutamente desconectado de la ciencia ni de nada que se le parezca. Dogma que es puramente ideológico. Lo que pasa es que, claro, el panorama claro, yo creo que tu optimismo es un poco difícil de sostener, ¿no? Con este panorama, ¿no? Y con este futuro tan inquietante, ¿no? Es el único camino. Sí, desde luego, pero pongámosle patas. Claro. Perdón. Sí. El motivo es que la realidad acaba imponiéndose. Claro, a costa de mucho sufrimiento en el camino. Y habrá gente perseguida, que la va a ver, por defender pues lo que el sentido común le dice a casi todo el mundo. Y habrá mucho sufrimiento de personas en estos procesos, ¿no?, de los que hablábamos antes. Pero la realidad acaba imponiéndose. Me parece que saber que jugamos con la realidad a favor es para jugar más tranquilos. Y por poner un pequeño chascarrillo, diría que también tenemos un motivo más para sentirnos optimistas, y es que en general estos políticos que se han dedicado a legislar en todos estos temas son un poco vagos. Porque yo he tenido ocasión de comparar un poco las diferentes leyes estas autonómicas y son todas un copia y pega, yo diría que casi al 100%, y la única que está un poquito más desarrollada es la de Madrid, que va un poco más lejos, pero tampoco han trabajado ni se han esforzado más allá de 2 horas de trabajo para sacar adelante pues estos documentos ideológicos que además les han venido dictados, ¿no? Y siendo optimistas,
y siendo optimistas, que yo quiero reforzar lo que ha dicho Teresa en ese sentido, parece que estamos dibujando un panorama cárdeno en fin, de tormenta, ¿no? Es verdad que la situación está muy mal, pero cuidado, hay algunos indicios, y más que indicios, de que la situación internacional está empezando a cambiar. Tenemos el caso de Estados Unidos, donde ha sido hasta ahora un agente absolutamente devastador en la imposición de la ideología de género, hasta el punto de que ha condicionado la ayuda internacional a la adopción de programas de este tipo por parte de países, sobre todo en Hispanoamérica, por un lado. Tenemos el caso de Estados Unidos, que acaba de pegar un cambio muy importante y que desde luego no va a promover eso, cuando menos. Ojo, pero Trump ha dicho que no va a tocar el matrimonio homosexual. Bueno, ya lo ha dicho. Bueno, ven, de momento, la más larga de las marchas, voy a citar ahora a Mao Zedong, siempre comienza por un primer paso. Vale. Entonces, vamos a pensar en eso. De momento no va a dejar de ser ese agente, por lo menos, de imposición de esto en el mundo. Tenemos el caso de Rusia, que es un valladar importante en la imposición de este tipo de cosas. Han pegado con una piedra bastante complicada en el camino, y tenemos indicios muy fuertes en Polonia, en Hungría, parece que están en ascenso fuerzas en Alemania, en Austria, en Francia, que desde luego se oponen a esto de una forma muy decidida. Entonces, podemos ser optimistas en cuanto a que nosotros siempre vamos, España quiero decir, siempre vamos retrasados en estas cosas y llevamos siempre unas décadas de retraso y tal. A nosotros nos está llegando quizá ahora una ola que fue pues, de los años 2000, 2010 y tal, y quizá está llegando ahora. Bueno, vamos a pensar que en el futuro lo que nos llegue sea esto. ¿Rocío? No, yo soy optimista por dos cosas. Uno, jugamos con un concepto y con la defensa de algo básico y que yo creo que todo el mundo anhela, que es el tema de la libertad. Y segundo, efectivamente vemos la brecha que se ha abierto en otros países de la sublevación del individuo, la sublevación de una mayoría silenciosa. Y yo creo que en España esa mayoría silenciosa existe. Y además tenemos canales para articularla, porque no hay más que ver el mundo real. Cualquier madre le pregunta, las madres se unen en un chat de madres y en un minuto y medio ha cambiado la opinión del profesor. Esta es la realidad, lo que tenemos hoy. Entonces, efectivamente, los periódicos te pueden decir lo que... Pero tenemos instrumentos maravillosos para comunicarnos y para unirnos entre nosotros y para crear frentes comunes. Entonces, utilicémonos. Entonces, todos los periódicos, los medios de comunicación, los políticos están entregados a la ideología de género, pero es que nosotros tenemos otras herramientas y son herramientas que tenemos que estar convencidos que son potentísimas, potentísimas, y podemos unir a una mayoría silenciosa a sublevarse contra todo esto que nos quieren imponer. Y lo primero que hay que hacer es creérselo. Yo creo profundamente que se puede hacer perfectamente. ¿Cuesta trabajo? Sí. Las herramientas las tenemos, el convencimiento también, ¿no? El convencimiento de que las ideas son mejores también, pues entonces, ¿qué nos falta? Defender la libertad. Claro. Tenemos que ir acabando. ¿Ibas a comentar algo? No, bueno, asentía Rocío. Dejo tu intervenido, dejo tu nueva palabra final. Bueno, pues hay un elemento que, en fin, a mí siempre me ha hecho mucha gracia y no sé si servirá para alimentar el optimismo, y era una frase que decía Henry Kissinger, el famoso político norteamericano, cuando hablaba de la guerra de sexos. Al fin y al cabo, la ideología de género es una guerra de sexos llevada hasta el último extremo. Y Kissinger decía que la guerra de sexos no tiene mucho futuro porque hay demasiada confraternización con el enemigo, ¿no? Una frase que él decía, bueno, yo creo que al final es la naturaleza humana, ¿no?, la que termina triunfando. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Rocío, muchas gracias a Miguel, muchas gracias a Fernando, muchas gracias a Juanjo, muchas gracias a Teresa por estar aquí. Rocío antes ha hablado de una mayoría silenciosa que lucha por la libertad, por la familia, por la vida. Lo importante es que deje de ser silenciosa y que se haga oír. Hazte oír, hazte oír. Y nada mejor que este libro, Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio, donde se explican las leyes del adoctrinamiento sexual que están imponiendo en 11 comunidades autónomas de España. Nada como este libro para saber lo que están contando, el peligro, la amenaza que hay para sus hijos, y lo que hay que hacer es hacerse oír, ¿no? Con la verdad por delante, con la naturaleza por delante. Muchas gracias.